La mujer sin rostro, de Tintero Creativo, 23 de octubre del 2020, España. Es posible que ustedes no crean en fantasmas, ni en esas cosas extrañas y siniestras a las que algunas personas tanto temen. De todas formas, les voy a contar una vieja y macabra leyenda que mi abuelo y otros ancianos del lugar solían narrar a sus nietos. Hace mucho tiempo que ocurrió lo que hoy os voy a relatar, tanto que nadie acierta a saber cuántos años han pasado desde aquel terrible acontecimiento, y la historia ha pasado a formar parte del folclore popular de este lugar. En aquel remoto tiempo existió un noble caballero adinerado que poseía casi toda la riqueza del lugar. El hombre tenía una hija de belleza deslumbrante. La hermosa joven se llamaba Constanza. Sus ojos eran como dos espejos de cielo en el más hermoso día de primavera, y sus cabellos rubios y ensortijados, como los mismos rayos del sol. El padre de la muchacha albergaba la esperanza de que su hija contrajera nupcias con el marqués del territorio vecino. De esa forma pretendía agrandar la inmensa fortuna de la familia. Pero la bella joven se había enamorado de Adrián, uno de los campesinos que cultivaba las tierras del noble señor. Un pobre labrador que solo poseía la humilde choza en la que habitaba y sus manos trabajadoras y honradas para subsistir. Todas las tardes, cuando el padre de la muchacha marchaba a la ciudad a solventar sus negocios, los dos enamorados se encontraban bajo la gran encina junto al río para profesarse su amor. Un día que estaban ensimismados, cogidos de las manos, paseando junto al río, aconteció que el padre de Constanza regresó de improviso, pues había olvidado unos documentos importantes y necesarios para llevar a buen término sus negocios. Al entrar en la casa y no encontrar a su hija, la llamó y la buscó inútilmente por todos lados, sin obtener respuesta alguna. Entonces bajó hasta la ladera del río y desde allí pudo ver a la pareja tomada de las manos, paseando y conversando, felices y dichosos. El hombre, enfurecido, tomó uno de los rifles que guardaba en la vieja bodega y disparó sobre Adrián, arrebatándole la vida. La muchacha, al ver morir a su amado, creyó volverse loca. Los sollozos desesperados y los gritos de dolor llenaban todo el paraje, resonando en el horizonte con terrible eco. Las lágrimas candentes brotaban de los bellos ojos de Constanza, humedeciendo las facciones de su inmaculado y hermoso rostro. Y así, de esta forma, el terrible dolor que sentía en el alma fue borrando con cada nueva lágrima y cada nuevo gemido las facciones de la hermosa cara. Primero desapareció la bella y pequeña nariz, después las finas y sedosas cejas. También se esfumaron sus labios
de terciopelo rosa y su níveo rostro. Y por último, los bellos ojos de cielo, mientras los gritos, gemidos y sollozos seguían sonando en medio del inmenso dolor y la tremenda pena. El padre de la bella joven estaba tan horrorizado y arrepentido por lo que había hecho que se arrojó al río, desapareciendo en sus aguas para siempre. De la bella Constanza nadie supo más. Desapareció como si se la hubiera tragado el mismo universo. Cuentan los aldeanos del lugar que en las noches de luna llena se ve pasear cerca de la casa ruinosa, la que está junto al viejo pozo de piedra, a una extraña mujer vestida de blanco. Sus cabellos rubios y ensortijados brillan bajo la luz de la luna de forma siniestra. Nadie acierta a saber quién es la bella dama. Nadie ha llegado a conocer su verdadera faz. Todas las noches roba el rostro de una bella mujer del lugar, y siempre que es vista por alguno de los aldeanos tiene diferentes facciones. Se comenta que es la bella Constanza, que sale en busca de su amado Adrián, siempre con rostro diferente para no ser descubierta por su padre.